Buen día. Vamos a revisar la actividad integradora número 3, correspondiente al módulo 3 a la semana 2. Esta se llama La biología en mi vida. Para realizar esta actividad, lo primero que tenemos que hacer es leer el texto de la revista Como ves, papel o plástico. Y después realizar en un procesador de textos un documento donde se respondan las preguntas que están a continuación. En nuestro documento debemos recordar poner los datos de identificación y después empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura y por qué? Para poder responder a esta pregunta es necesario identificar las ramas de la biología y sus áreas de conocimiento. Esta información la podemos encontrar en el recurso Biología que nos proporciona la plataforma de la prepa en línea. Aquí encontramos las ramas en general y después con su descripción. Una vez que leamos cuál es la descripción de cada una, será más fácil entender cuál es la que corresponde al texto que acabamos de revisar. Para la segunda pregunta, tenemos que realizar una tabla donde identifiquemos si esta información del texto papel o plástico cumple con las características de la información científica. También tenemos un recurso que se llama características de la ciencia. Ahí podemos profundizar un poco sobre cuáles son las características y a qué se refiere cada una de ellas. Entonces, en nuestro documento vamos a insertar una tabla y vamos a poner en una columna si cumple o no y en otra columna por qué. Las características son sistemática, metódica, objetiva, verificable y modificable. Como vemos aquí, es necesario insertar más líneas. Vamos a insertar 2 filas debajo y así podemos terminar de poner la información. Recuerden que ustedes deben usar todas las herramientas del procesador de textos para mejorar la presentación de sus trabajos. Yo les estoy haciendo un resumen, digamos una presentación rápida para que puedan ver qué es lo que hay que hacer, pero ustedes tienen más tiempo y pueden mejorar la presentación general. Entonces recuerden, para revisar si nuestra lectura papel o plástico cumple con las características, vamos a revisar el recurso características de la ciencia. Una vez que hayamos contestado la tabla y donde hayamos dicho si se cumplen o no las características y por qué, vamos a buscar 3 ejemplos de cómo abordan otras disciplinas el mismo problema del que nos habla nuestro texto que acabamos de leer. Para poder darnos una idea de estas relaciones, también podemos revisar el recurso que se llama la relación de la biología con otras ciencias. Igualmente, aquí tenemos una descripción general y una idea de cómo estas ciencias se relacionan con la biología y con sus contenidos. Con esta base podemos buscar 3 disciplinas diferentes que toquen el mismo tema y poner algunos ejemplos. 3 ejemplos de cómo se aborda este tema de la basura desde otras disciplinas. Recuerden que es muy importante colocar las citas. Una vez que hayamos terminado esta parte, vamos a leer otra nota que se llama ¿Qué dice la basura de ti?, que es esta, que también podemos encontrar el enlace en la parte de abajo de la actividad. Aquí arriba está la de papel o plástico y un poco más abajo está el segundo. Entonces vamos a leer esa nota y vamos a responder qué similitudes y diferencias encontramos entre la postura de los autores de ambos textos.
Para esto, recuerden que es muy importante recordar los aprendizajes de los módulos anteriores, debemos identificar las ideas principales de ambos textos y la postura de los autores frente al problema que plantean. Una vez que tengamos esto claro, podemos nombrar las similitudes y las diferencias que hay entre ellos. Para terminar esta actividad, vamos a escribir en media cuartilla, es decir, media cuartilla sería un poco más que esto, por aquí. Vamos a escribir en media cuartilla cómo crees que te afecta este problema en tu vida diaria. Para esto es muy importante reflexionar sobre el problema que se plantea en los dos textos, la información que encontramos también de otras disciplinas y bueno, cómo se relaciona esto con nuestra vida diaria, con nuestra vida cotidiana, con nuestras acciones. Recuerden que esta respuesta de media cuartilla debe hacerse con un tamaño de letra entre 11 y 12, que es un tamaño que es bueno para leer, que es comprensible y que debe tener esa extensión solicitada, es decir, media cuartilla. También recuerden usar los signos de puntuación para organizar sus ideas y facilitar la lectura. Una vez que tengan la respuesta a la primera pregunta, la tabla solicitada, los 3 ejemplos de diferentes disciplinas que les están pidiendo, el texto que se pide con las diferencias y similitudes de las dos lecturas y la conclusión orientada por la pregunta anterior de las diferencias y similitudes que encontraron, tienen lista su actividad integradora número 3. Espero que este video les sea de utilidad.